¿Qué tal? Soy Hilario Barcelata Chávez y esto es Economía y Sociedad, un espacio para la reflexión y el análisis de los problemas de la economía veracruzana. El día de hoy tengo una entrevista muy interesante y muy importante con Jesús Castañeda Nevares. Es un empresario veracruzano, es expresidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz y por supuesto un gran amigo, un gran conocedor de los temas empresariales, a quien me da mucho gusto recibir en el programa. Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Hilario, es un gusto compartir la mesa contigo. Hombre, además en un ambiente tan agradable, estamos aquí transmitiendo en el Café Don Justo de El Ágora, de la ciudad de Jalapa, Veracruz, y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer a el Café Don Justo por permitirnos realizar este programa aquí en sus instalaciones, y pues estamos aquí en www.acropolisveracruz.com y pues yo quisiera iniciar esta charla, Jesús, que nos dieras una perspectiva de cuál es la situación económico-empresarial en Veracruz desde tu perspectiva, desde la perspectiva de los empresarios que sin duda pues están pasando por un momento difícil. Pues mira, esta es una situación ahora que vivimos algo semejante a lo que significan las enfermedades de la tercera edad. Digo, porque la gente no se enfermó de súbito, sino que de pronto vienes arrastrando una serie de descuidos que traen consigo después algunos padecimientos y algunas cosas que puedan hasta resultar así hasta irreversibles. Y esta es la situación económica de Veracruz. Una situación que empieza a empeorar una vez que empezamos nosotros a adoptar el mal hábito de pedir prestado como Estado, y que empezamos a endeudarnos, y pues bueno, no hay dinero que alcance cuando no se hace con la debida planeación, y mucho menos cuando entre los actores que participan dentro de la toma de decisiones, pues hay gente que tiene algunas habilidades distintas a la administración y a la organización. De manera que pues desde el gobierno anterior nos empezamos a endeudar y empezamos a arrastrar una serie de conflictos, una serie de problemas que para cuando llega este gobierno, pues a este gobierno le revienta todo este tema en las manos, y pues esto trae consigo la situación que hoy vivimos. Así es. Un gobierno, pues un gobierno estatal, un gobierno municipal en cualquier nivel, pero vamos, en el ámbito de lo estatal se esperaría que pudiera llevar a cabo un conjunto de políticas públicas que fueran resolviendo los problemas de las empresas y al mismo tiempo ayudando a potenciar su capacidad para crecer, porque ello impulsa el crecimiento. ¿Cómo ha sido la actuación del actual gobierno y cómo ha sido la relación que han tenido los empresarios con este gobierno? Bueno, lamentablemente la óptica del sector público no corresponde con la óptica del sector privado. De manera que el mundo que ellos ven no corresponde con el mundo en el que nosotros vivimos, no vemos, lo vivimos. Y entonces, más que pudiésemos nosotros traer alguna intención de proyecto, de traerlo a la mesa, pues vamos, ni siquiera nos prestaron la mesa. Nos quedamos ausentes. Fueron escasas las reuniones que pudimos tener con el equipo del gobierno del Estado, con el gobernador, y muchas de estas fueron ahora unilaterales. Y pues esto no construye, esto pues nos entretuvimos, a lo mejor comimos, pero pues lo cierto es que no tuvimos un resultado que impactara positivamente a nuestro Estado. Claro. Dentro de esta relación, sin duda alguna, está el asunto de la deuda del gobierno a los empresarios, está el asunto de que durante este sexenio se incrementa el impuesto sobre erogaciones a las remuneraciones al personal, y bueno, de alguna manera eso va generando fricciones y va dejando planteados problemas que se tienen que resolver de alguna manera. Si me lo permites, abordemos estos dos aspectos. Primero, el de la deuda, ¿no? Hay una deuda considerable de parte del gobierno del Estado hacia los empresarios, de muy diversos sectores, que no se ha resuelto y que ya viene arrastrando, y en lugar de disminuir, incrementa, porque cada día nos enteramos que hay más deudas, salen más deudores de todos lados, ¿no? Sí, se salió de control.
La verdad es que por eso lo inicié con decir, adquirimos un mal hábito. Sí. Y un mal hábito de decir, pedir prestado para el empresario no es nada que no conozcamos. Nosotros estamos acostumbrados a vivir endeudados, Claro. pero es una deuda controlada. ¿Por qué? Pues porque el costo de la deuda tiene que estar controlado, tiene que estar dentro de los rangos de manejo. Si nos endeudamos más allá de las posibilidades de pago, esto significa poner en riesgo la sobrevivencia de la empresa y afectar nuestro patrimonio, pero además afectar a las familias que dependen de nosotros. Claro. No así en el caso del sector público y en este caso el gobierno del estado, que pues bueno, fue ir aventando la pelotita más adelante, tapando un hoyo, pero destapando muchos adelante. Sí. Y entonces cada vez eso se fue haciendo más grande, y como esto tenía una frontera que es justamente el año que estamos viviendo, Sí. entonces pues esto ya le llegó. Y ya le llegó en las que justamente todos los recursos que podrían haber sido destinados no para los proyectos productivos, para las becas, para las pensiones, para tantos y tantos programas, pues ya no alcanzaron. Sí. Porque ahora todo el recurso se volvió solo para pagar deuda. Y el peso de la deuda pues ha significado que la gente hoy pues descalifique el gobierno actual, porque no podemos ver obra, no vemos ningún desarrollo, no vemos ningún crecimiento, y el tema único que se ha tocado siempre es deuda, deuda y más deuda. Sí. Y pues bueno, con esta, diríamos, con esta misma inercia va a iniciar el próximo gobierno. Ujú. O sea, solamente con el manejo de la deuda, y en la medida que logren tener una capacidad de maniobrar este tema, es como podríamos suponer que el próximo gobierno, que va a ser muy corto, va a poder hacer algo. Claro. ¿Qué tanto esta deuda pendiente con las empresas afecta la actividad económica? Sabemos por los datos que vemos con INEGI que la actividad económica en Veracruz prácticamente ha estado estancada. En algunos casos, como en la industria manufacturera, en plena crisis, en la industria de la construcción igual. ¿Qué tanto es resultado de esta deuda no pagada? ¿Y qué tanta expectativa hay de que se pueda cubrir, que este gobierno pueda resolver en parte ese problema? Mira, citando el caso de Jalapa. Ajá. Jalapa es una economía terciaria, pero no tenemos una vocación propia. Esto es, dependemos nosotros de los factores que mueven la economía, y en Jalapa es el gobierno. Sí. De manera que si el gobierno se estanca toda la economía. Si el gobierno se hunde toda la economía. Y entonces esa es como la explicación de por qué la economía está pasando por uno de sus peores momentos. No hay liquidez, no hay circulante, no hay reactivación de la economía, y sí hay una serie de cargas que también vienen derivadas de las reformas, la reforma hacendaria, en las que ahora se involucró una serie de obligaciones en las que la tecnología forma un papel importantísimo, y pues esto ha traído consigo que mucha microempresa haya preferido mejor cerrar. Personas adultas que la tecnología no les es familiar, pues una vez que saben que solamente van a poder tributar a través de internet, que solamente van a poder expedir facturas electrónicas a través de internet, que el pago y la cobranza tiene que ser a través de bancas electrónicas, todo ese tipo de cosas para muchos adultos les significó un peso que ya no iba a ser fácil de manejar, y prefirieron mejor cerrar. De manera que esto trae consigo también que la economía informal ha crecido. ¿Cierto? Y la economía formal decreció. Perdimos empleos formales y hemos ganado empleos o autoempleos informales. Y pues esto también se traduce en la pérdida de la seguridad, porque no podemos nosotros hacer a un lado el tema de la seguridad originada precisamente por la crisis económica. Sí. Y la expectativa de que en lo que queda de este sexenio se pueda resolver algún problema es prácticamente inexistente.
Muy escasa, la verdad no queremos nosotros cancelarlo porque sería tanto como declarar desde este momento un colapso. Sí, claro. Queremos mantener viva la esperanza de que el gobierno cumpla su palabra, de que nos pagarían antes de que termine esta administración, de que no se van a dejar deudas para la siguiente administración. Y pues bueno, de todas maneras nosotros aún así hemos bajado nuestro nivel de exigencia y donde le pedimos al gobierno que por lo menos para muchos reconozca la deuda, porque traemos nosotros arrastrando deuda no reconocida. Y esto pues también es grave porque nos peleamos por las cifras de la deuda, pero hay unas cifras que no están todavía oficializadas y que esto van a incrementar. Para los que tienen datos duros como tú, esta deuda no reconocida las va a incrementar considerablemente. Jesús, pensando en este asunto de la deuda, digo, y de verdad es que hay por todos lados deudores y deudas que no conocíamos, que son de miles de millones de pesos, pero pensaba en esta deuda que ha trascendido tanto en nuestro estado, que es la de la universidad, y la universidad, después de múltiples promesas, de plano dijo, vamos a demandar al gobierno. ¿Qué tanto ha sido esa la posición de los empresarios? ¿Qué tanto los ha detenido a actuar legalmente? Ya dices que bueno, el asunto de reconocimiento no puede estar limitando, pero lo que sí está reconocido, ¿cómo lo han manejado y por qué no ha llegado a ese punto en todo caso? Yo creo que forma parte también de nuestra forma de proceder ante el gobierno histórico. Diríamos, la economía informal se manifiesta en las calles. Hay grupos sociales, sindicales, que tienen la costumbre de tomar las calles. Sí. El sector empresarial no lo ha practicado nunca. Y de pronto, pues ahora llegar a una instancia de entablar un pleito judicial con el gobierno, para muchos resulta complicado el manejo, ¿no? Claro. Es un cambio de paradigma. Pero hay personas que ya lo están hablando, hay personas que ya lo están considerando de manera seria, porque ya llegaron al límite y el que ya perdió casi todo su patrimonio, ya no tiene nada que perder. Claro. Entonces el temor de represalias, el temor de que en lo sucesivo ya no le compren, ya no los inhibe, sino claro, al contrario ahora los molesta mucho más porque dicen, si no me van a volver a comprar, si no me quieren volver a ver, incluso gente que quiere irse del estado. Claro. Pero están dispuestos a demandar. Ahí el asunto es que en buena medida parece haber una relación bastante, digamos, de control de parte del gobierno, porque pues finalmente él es el que compra y él es el que decide a quién le compra, y eso compromete precisamente la capacidad de maniobra, digamos, de las empresas. Vamos a hacer una pausa y yo quisiera que regresáramos justamente con ese tema, cómo cambiar esa relación precisamente para que los empresarios puedan actuar con una mayor libertad y no sean en todo caso rehenes del gobierno del estado en materia de compra de distintos bienes y servicios, claro, de los cuales los proveen, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Economía y Sociedad. Bien, ya estamos de regreso. Esto es Economía y Sociedad. Hoy estamos platicando con Jesús Castañeda Nevares, empresario veracruzano. Estamos transmitiendo desde el Café Don Justo del Ágora de la ciudad, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y agradecemos
la hospitalidad de Café Don Justo para realizar este programa. Bueno, pues estamos en el asunto de la relación gobierno-empresarios. Decía, bueno, de alguna manera hay como un control, digamos, de parte del gobierno, lo cual incluso en teoría económica se explica como algo que puede llegar a ser perjudicial para el vendedor, porque pues hay un solo comprador y él decide a quién le compra, establece sus condiciones de compra, etcétera, ¿no? ¿Cómo mejorar esa relación para que los empresarios puedan tener un mayor margen de maniobra y no queden tan controlados, digamos, y justamente se puedan evitar estas situaciones en las que una exigencia de parte del empresario para que se cumplan los términos de los contratos no le vaya a llevar a ser pues cancelado, digamos, de la lista de los proveedores? Así es. Mira, Dino, hemos dicho mucho el tema del respeto de la ley. El ajustarnos a un Estado de Derecho en el que todos nos sintamos seguros porque conocemos los límites, esto traería consigo como una certidumbre también en el terreno de los negocios. Lo curioso es que no ha sido así en la práctica, porque nosotros participamos en procesos de licitaciones y tenemos que hacer un ajuste de nuestras expectativas de utilidad para poder aspirar a ganar una licitación. Una vez que que tuviste la suerte de ganar una licitación, vienen una serie de circunstancias que no son muy favorables. Una, firmar un contrato y tener que anteponer una fianza de garantía de cumplimiento que ya te está costando. Claro. Y todavía no te van a dar ni anticipo, entonces ya hay un primer desembolso de la empresa, aparte que vas a tener que financiar. Dos, el establecimiento de un plazo de entrega con penalización. Si esto lo trasladamos ahora al lado contrario, que dijéramos ahora el gobierno asume un plazo para hacer el pago y también asume la penalización, estaría justo. Okay. Pero esto no ocurre así. De manera que, pues bueno, sí sabemos cuándo tenemos que entregar y sabemos qué tenemos que entregar, pero nunca sabemos cuándo vamos a cobrar. Claro, es una relación así como dispareja. Muy dispareja, ¿no? Dispareja, pero además que contraviene con lo establecido en la ley por una simple razón. No es legal que una dependencia pública contrate bienes o servicios si no tiene el recurso. Claro. La disponibilidad presupuestal. Y entonces, si tenía la disponibilidad presupuestal para poder contratar contigo, ¿por qué entonces no te paga a tiempo? Y te dice que no hay dinero. Así es. Entonces es cuando empezamos a pensar que el dinero se fue a otro lado. Claro. Y entonces pues eso no es correcto, no le da garantías al empresario, no le da certidumbre. Por supuesto. El asunto mencionabas hace un momento el asunto de la facturación electrónica, de esta necesaria modernización de los registros contables, de la relación empresa-cliente, llevó a muchas empresas a tener que cerrar por su desconocimiento o por el costo que representaba la automatización, la modernización. Como empresarios, como organización empresarial, tú mismo al frente del Consejo Coordinador Empresarial, emprendiste acciones pues para resolver esta problemática, incluso anticipándose a la llegada de la facturación electrónica y considerando el contexto en el cual se iba a aplicar, un contexto de desconocimiento, le dices analfabetismo tecnológico, ¿no? ¿En qué consistía esa propuesta y cuál fue la suerte de ella en este contexto que se vivió? Sí, mira, lo diré de manera muy breve, el tema de la facturación electrónica no fue una iniciativa del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, no, fue una iniciativa del sector privado. De las 45 grandes empresas de este país solicitaron la autorización del SAT para hacer autoimpresores de sus propias facturas, porque emitían miles de facturas diariamente y con la obligación de guardarlas por 5 años,
Claro. Entonces esas empresas utilizaban naves industriales solamente como bodega. Claro, claro. Entonces, cuando logran ellos la autorización de ser autoimpresores de sus facturas, meten la factura electrónica. Y entonces con eso lo resolvieron a un servidor. Claro. Y eliminaron naves industriales de papel. Y un costo de almacenamiento enorme, ¿no? Enorme. Sí. Y además, imagínate que ibas a solicitar un duplicado de una factura, era imposible. Sí, y con la facturación electrónica se vuelve tan simple que en unos segundos ya tienes una copia de tu factura. Muy bien. Cuando lo ve esto el SAT, entonces se encuentra un montón de fortalezas, un montón de ventajas. Claro. Todas estas con fines de fiscalización. Disfrazadas, de pronto se volvieron hasta ecologistas de la Secretaría de Hacienda y dijeron, cuando eliminan la facturación impresa, ellos piensan que con esto les comprábamos nosotros el argumento de que se iban a salvar muchos árboles. Claro. Y que íbamos a tener un mejor mundo, porque ahora ya la facturación electrónica va a evitar que se sigan gastando más papel. Claro. Lo cual es cierto, ¿no? Pero no era esa la razón. La verdadera razón está atrás de esto, que se iba a poder fiscalizar completamente todas las operaciones comerciales de este país. Pero se ignoró un punto muy delicado. Solamente 29.54% de los hogares en este país tenía, en el momento de la aprobación 2014, 29.54% de los hogares de este país tenía acceso a Internet, a computación e Internet. Y entonces todo el resto de la gente no iba a poder. Hay otro dato también duro que lo tienen ellos, también lo tiene INEGI, que dice que 186 de cada 1000 habitantes tenían acceso a Internet. Entonces, no estamos hablando del total de la sociedad que tuviera acceso a Internet como para establecer una política pública que comprometiera a todos al uso del Internet. Claro. Aquí había una tarea pendiente que se debió haber trabajado previamente y que no se hizo. Y ahí es donde nosotros quisimos entrar, ¿no? Una vez que vimos este comportamiento, entonces supusimos que iba a llegar hasta la parte más baja de la economía y que iba a lastimar a los más vulnerables. Entonces presentamos un proyecto para darles alternativas en un programa de alfabetización tecnológica, justamente dirigido concretamente no solamente a personas en situación marginal, también a las personas adultas. Claro. Las personas que le llamamos la generación análoga, que el tema de la computadora, el Internet, que les cambiaba todo el paradigma, incluso hasta del lenguaje, ¿no? Claro, porque es otra forma de hacer negocios, es una manera diferente de manejar nuevos instrumentos, claro, ¿no? Y que no renunciamos a esta, o sea, pensamos que está bien el uso de la tecnología, como cambiar ese modelo de economía tradicional a un modelo tecnológico. Si pretendemos desenvolvernos bien en una economía global, pues tenemos que adoptar las políticas también de comerciales globales. Claro. Pero pues bueno, en un país donde nuestro nivel de educación apenas rebasa la primaria, entonces significa que teníamos que haber hecho tareas previas antes de establecer esta obligación como absoluta. Sí. Entonces debimos haber modificado planes y programas de estudio, haber fortalecido el programa de capacitación para adultos, claro, incorporando la tecnología, haber establecido dentro de las alternativas de capacitación para el trabajo, haber impulsado programas muy determinantes a combatir ese analfabetismo tecnológico. Pero no lo hicimos. Nada de eso se hizo. Nada. Pero el esfuerzo de ustedes iba en el sentido de, bueno, de un poco paliar la ausencia de estas tareas que no se hicieron, claro, con el esfuerzo que estaban haciendo el desarrollo de un software, capacitación, sí. ¿Y a dónde fue a parar todo eso? Bueno, lo más que logramos, digo, a nivel Estado no lo pudimos hacer, no encontramos, no hicimos el clic que esperábamos, pero a nivel municipal lo logramos. Firmamos un convenio con el municipio de Jalapa, que tiene dentro de sus activos importantes para este tema 29 contenedores que están en las colonias dando servicio gratuito de Internet para la población. Firmamos un convenio con el ayuntamiento y entonces en estos 29 módulos
que representa 232 computadoras. Estamos instalando un sistema de facturación electrónica gratuito para que cualquier persona que no tenga computadora, pues bueno, tampoco sufra, claro, que vaya a un módulo y que ahí pueda hacer su factura electrónica. Pero nuestra aspiración es convertir esos módulos en aulas de capacitación, que se cambie. Hoy son módulos del ocio y del entretenimiento. La gente va ahí a estar chateando y a estar checando sus redes sociales. Queremos que esta se vuelva una alternativa de formación para que las personas que no tienen cómo acceder a la información o a programas de capacitación virtuales, ahí a través de estos módulos lo podamos hacer. Y aquí es donde buscamos alianza con la Universidad Veracruzana, con los tecnológicos, con las instituciones de educación superior, para que hagamos un programa de rescate a toda esta población analfabeta tecnológica. Ajá. Y que entonces con esto defendamos esta caída que traemos en nuestra economía, en la parte más débil de los eslabones económicos. Muy bien. Bueno, hay dos temas que quisiera yo tratar ya, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a ir concluyendo, pero yo quisiera que en esta ocasión pudiéramos platicar el primero que te mencionaba ya antes sobre el incremento de la tasa del impuesto a las erogaciones por las remuneraciones al personal, y el segundo, el futuro. Estamos en un proceso electoral, campañas electorales. ¿Cómo ven los empresarios las propuestas de los candidatos? ¿Qué ofrecen? ¿Qué posibilidades ven ustedes de que efectivamente pueda haber una solución a la problemática que vivimos hoy? Vamos a hacer la pausa y regresamos. Esto es Economía y Sociedad. Bien, ya estamos de regreso aquí en Economía y Sociedad. Hoy estamos platicando con el empresario veracruzano Jesús Castañeda Nevares. Este tema que es muy importante en la actualidad, que es la situación económica de nuestro estado y, bueno, la situación por la que está atravesando el sector empresarial. Dejamos pendientes dos temas. El primero, el asunto de cómo es el impacto del incremento del impuesto, de la tasa del impuesto a las erogaciones sobre remuneraciones al personal, y particularmente cómo es que se lleva a cabo en un ambiente recesivo, de recesión económica, contrario, digamos, adverso a los empresarios que ya estaban pasando un momento difícil en el momento que se aprueba este incremento de la tasa. Hubo negociaciones, hubo opiniones de parte de los empresarios, se les tomó en consideración y bueno, finalmente ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, el resultado del impuesto, y mira que en lo personal yo considero este impuesto no tiene razón de ser. O sea, violenta el principio constitucional de proporcionalidad y equidad. Porque es un impuesto que solamente te está penalizando por existir un empleo. No tiene una referencia directa con la productividad o con la rentabilidad. Claro. Entonces, para muchas empresas chiquitas que hacen un esfuerzo y contratan a una persona, lejos de recibir un premio, un estímulo, reciben un castigo, un impuesto. Y que en una época recesiva, donde no hay utilidades y donde otros impuestos disminuyen, porque su referente es la renta,
no así este impuesto sobre nómina, porque este es impuesto por existir la nómina. Entonces, claro, no es equitativo, no resulta justo. Pero bueno, ahí está, esto lo puso el gobierno de Miguel Alemán, y en su principio tuvo como destino obras de infraestructura. Esto salva al gobierno alemanista porque no había hecho nada, y entonces con los recursos del impuesto sobre nómina hubo mucha obra y hubo una reactivación económica, y de pronto rebasamos las expectativas porque se esperaba recaudar alrededor de 900 millones de pesos anuales, y lo superamos, y lo fuimos superando año tras año hasta que llegamos a niveles de alrededor de 1.800 millones de pesos de recaudación anual. Pero empezó a manejarse mal. Desde el gobierno de Fidel Herrera se apartó del objetivo de financiar obras de infraestructura para empezar a hacer otro tipo de obras que no tenían un impacto directo, pero que políticamente le convenían al gobernador en turno. Entonces empezamos a financiar cosas distintas. Y esto fue debilitando el potencial que ya se había creado a través del impuesto sobre nómina. Pero una vez que se desvían, ahí terminó por desviarse, y de pronto acabamos comprometiendo la recaudación del impuesto para pago de deuda, como es lo que finalmente se dio ahora, que se modificó. Primero se modifica el impuesto, se le cambia el nombre y se le amplía sus facultades recaudatorias para pretender cobrarle a todas las personas que, aunque no fueran directamente asalariados tuyos, pero por el solo hecho de que te prestaran un servicio, por eso era de remuneraciones, eso fue la ampliación, la razón de la ampliación. Era nómina, era impuesto era a la nómina, claro. Y entonces le ampliaron a las remuneraciones, al trabajo subordinado. Cualquier externo que venía a darte un servicio y que tenía algún indicio de subordinación, en automático ya era tasado para pago de impuestos. Sí, ahora era sobre el personal subordinado, y ahora se extendió al no subordinado también, para ampliar la base gravable, ¿no? Así es, porque se buscaba ampliar la recaudación. Enseguida hubo otra modificación en la que se amplía del 2 al 3%, pero para la nómina de la burocracia. Así es. Pero ese 3% ya no ingresó al fideicomiso. Bueno, en realidad ni el 2%. En esta administración ya los recursos ya no llegaron al fideicomiso. Todo lo que llevamos de esta administración, los recursos ya no llegaron al fideicomiso. ¿Dónde se fueron? Se quedaron en finanzas. Y desde finanzas le han dado un tratamiento. Desde ahí ya decidieron qué se pagaba y a quién se pagaba y todas las cosas. Y entonces también violentando lo establecido en el decreto de este fideicomiso. Así es que cuando ahora se habla de homologar el 3%, se llamaba, se hace como una lógica. Si ya tenemos el 3% para la nómina de la burocracia, entonces ahora vamos a homologarlo, pero homologarlo arriba, no abajo. Claro. Y en las modificaciones, pues también sale donde ahora el impuesto puede ser utilizado para pago de deuda. Así es. Que en la práctica sabemos que solo va a ser utilizado para pago de deuda. Claro. Entonces, pues si antes, si nunca nos resultó justo, pero lo aceptamos porque generó muchos beneficios a Veracruz, hoy no va a representar ningún beneficio más que solamente pago de deuda. Claro. Son muchos problemas los que tenemos. Y por supuesto no solo los empresarios, no solo económicos, el ámbito problemático de Veracruz es muy grande. Pero viene un nuevo gobierno y la expectativa de que las cosas cambien. En tu perspectiva, ¿qué tanto podemos tener esperanzas de que las cosas se modifiquen en función al conjunto de propuestas que están presentando los 7 candidatos a la gobernatura de Veracruz? ¿Tenemos esperanza? ¿Hay cuestiones positivas, digamos, que ustedes perciban que pueden ser un buen plan de gobierno? Mira, tristemente en el terreno de la democracia seguimos nosotros todavía en pañales. Y vivimos y respetamos puntualmente viejos paradigmas que nos llevarían a revisar las promesas de campañas, de muchas campañas atrás,
y encontraríamos que son iguales. Sí. Han cambiado los años y han cambiado los actores. Y algunos han repetido y ya tienen su listado ahí. Nada más abren el cajón y buscan, a ver, le cambian la fecha y sale, ¿no? Le cambian la fecha y las promesas son las mismas. Sí. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con lo que ellos saben que la gente quiere escuchar. Claro. Pero las promesas de campaña no siempre son trabajo de gobierno. Entonces, ya es a valores entendidos. Sabemos que el concurso de hoy es a ver quién tiene las mejores y más espectaculares promesas de campaña. Promesas. Claro. Promesas de campaña. ¿Quién suena más bonito? ¿Quién suena más convincente? ¿Quién lo dice de mejor manera? ¿A quién le cree la gente? Sí. Y entonces el éxito es convencer a la gente. Sí. Aunque en el fondo la gente sabe que no van a poder cumplirlo, no van a poder alcanzar a satisfacer tantas y tantas ofertas que están haciendo en el recorrido de sus campañas y que pues que al final de cuentas vamos a volverlas a escuchar una vez que empiece el siguiente proceso electoral, que además va a ser pronto, ¿no? Que está muy pronto, estamos a año y medio del próximo proceso electoral, y entonces esto se vuelve ya como un círculo vicioso. Yo creo que ya es tiempo de que nosotros también cambiemos esas reglas, que las personas que asuman un compromiso con la sociedad estén dispuestos no solamente a hacer su mejor esfuerzo por cumplirlo, sino que antepongan el qué va a pasar si no cumples, porque hoy no pasa nada, claro, ¿no? Entonces yo tendría que decir, en los primeros 3 meses tengo que cumplir con esto, y si no cumplo en estos 3 meses, aquí está mi renuncia, yo me voy. Significa que no voy a poder cumplir con lo demás. Como dijéramos, el que no puede lo menos, no puede lo más. Claro. Entonces, establecer como estos escalones y decir, si no logro en los primeros 3 meses estas metas, significa que no voy a poder con las otras. Y entonces aquí está mi respuesta ética, claro, de aquí está mi renuncia. En la política eso no existe. Sí, no pude y bueno, pues me voy, ¿no? Bueno, y nosotros también ya nos vamos, se nos ha agotado el tiempo de esta emisión. Quiero agradecerte mucho, Jesús Castellana de Vares, el haber estado con nosotros en este programa. Siempre es muy grato platicar contigo y aprende uno mucho de estas conversaciones. Muchas gracias por estar aquí. Oh, gracias por la invitación, fue una gran charla. Así es, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por su atención. Les recuerdo, esto es Economía y Sociedad. Hoy estuvimos desde el Café Don Justo del Ágora en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Agradecemos la hospitalidad del café y les recuerdo que estamos en www.acropolisveracruz.com. Ahí nos puede ver. Yo soy Hilario Barcelata Chávez y le agradezco mucho su atención. Hasta pronto.